Hola chicos de noveno grado, ¿cómo están jóvenes, queridos estudiantes? Estamos un nuevo día, un nuevo video y estamos en la materia de biología con un tema muy importante, muy bonito. A mí me encanta este tema y espero que a ustedes también les guste mucho. Vamos a empezar a ver la genética mendeliana, los principios básicos de la genética, ¿sí? Entonces vamos a comenzar recordando algo muy importante, algunos conceptos que ya vimos en sesiones anteriores y que tenemos que tener muy presentes a lo largo de todo este tema porque nos van a ser muy útiles. Vamos a recordar qué es el ADN. Bueno, el ADN es el nombre químico de la molécula que contiene toda la información genética de todos los seres vivos, toda la información que le indica a los seres vivos cómo son, por qué son así, cómo comportarse, cómo va a funcionar su cuerpo, etcétera, 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 ¿sí? En mi caso, el ADN dentro de mis células, pues le dice a mis células, bueno, Oscar va a ser de un cabello oscuro, va a tener los ojos oscuros, va a ser morenito, y así, en general, no solo físicamente, sino que el comportamiento también lo determina el ADN. Luego vamos a ver qué es el gen. Es la unidad física básica de la herencia, ¿sí? Así de fácil, son segmentos, es un trozo pequeño de ADN. No hay que confundir, el ADN es toda la tira grandota y el gen, como aquí ven en la imagen, pues es un fragmento. Esta parte roja es el gen, un fragmento de ADN, pero el ADN es todo esto, ¿sí? Y bueno, el gen es la unidad que le heredan los padres a los hijos, ¿sí? La información genética está contenida en estos trocitos de ADN llamado gen. Y bueno, el cromosoma ya dijimos que era un paquete ordenado súper condensado de ADN que está dentro de la célula, ¿sí? Este es el cromosoma, está muy enrollado, este es el ADN, ¿verdad? Entonces el ADN se enrolla hasta formar los cromosomas y los cromosomas están dentro del núcleo de la célula, ¿ok? Perfecto. Ahora, si vamos a hablar sobre la genética mendeliana, pues, ¿por qué se llama genética mendeliana? Es en honor a Gregor Johann Mendel. ¿Quién fue este señor? Bueno, Gregor Johann Mendel fue un monje austriaco, fue agustino, católico y fue un naturalista, ¿sí? Estudiaba la naturaleza. ¿Qué hizo este señor? Pues formuló, por medio de muchos trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de guisante, las que ahora llamamos las leyes de Mendel o las leyes de la herencia genética, ¿sí? Su estudio dio origen a una nueva rama de la biología, el estudio de la herencia genética, y que, bueno, llamamos simplemente la genética, ¿sí? Sin embargo, tuvo un pequeño contratiempo Mendel, y es que su trabajo no fue valorado realmente, no le dieron credibilidad cuando lo publicó en 1865. No le creyó la comunidad científica que lo que él había descubierto era realmente lo que estaba pasando, ¿no? No sabían de la existencia, primero que nada no sabían de la existencia del ADN y de que el ADN podía decir cómo eran las plantas de guisante. No le creyeron, ¿sí? Sin embargo, en los años 1900, los científicos Hugo Brahe, Carl Correns, Erich von Steckmark y William Bateson redescubrieron de manera independiente las leyes de Mendel. Ellos hicieron diferentes estudios y llegaron a las mismas conclusiones que había llegado Mendel, pues, años anteriores, 35 años antes. Por lo que ahora sí se le dio el reconocimiento que merecía Mendel. Y se dice que Mendel, Johann Mendel, o Gregorio Mendel, también se le llama en español así, pues se conoce como el padre de la genética. ¿Ok? Perfecto, esa es una pequeña historia. Aquí tenemos cómo era Gregor Mendel, el padre, bueno, un monje austriaco. Curioso, ¿verdad? Que un monje austriaco haya sido tan importante en la ciencia. Pues sí, realmente él fue el padre de la genética. A él le debemos muchísimo de lo que conocemos hoy en día. Sus estudios, sus conocimientos son muy aplicables hoy en día. Y prueba de ello, pues, todo lo que vamos a estudiar en esta sesión, en este video. Vamos a empezar ya con la genética. Tenemos que conocer ciertos términos básicos antes de entrar de lleno, antes de hacer los ejercicios, porque vamos a hacer un par de ejercicios, pero posteriormente. Primero tenemos que afianzar este conocimiento, saber
¿Qué son los términos básicos que se ocupan en este mundo de la genética? Ok, vamos a empezar. El primer término que debemos tener en cuenta es el fenotipo. El fenotipo es cualquier característica física, fisiológica, es decir, de cómo funciona el cuerpo, o de comportamiento que se hereda de los padres a los hijos, ¿sí? Es cualquier característica. Que lo que comúnmente decimos, es que ese niño es muy enojón porque su papá es enojón. Pues es una característica que se heredó del papá al hijo, ¿sí? Y a eso se le llama fenotipo. Que él tiene la naricita igualita a la mamá. Pues es una característica fenotípica, ¿sí? Es un fenotipo, una característica física, ¿sí? Que se heredó de la mamá al hijo, ¿sí? A mí me dan dolores de estómago en la noche igual que mi papá. Pues es una característica fisiológica de cómo funciona nuestro cuerpo y que se heredó de mi papá a mí. Eso es un ejemplo, no es realmente así, ¿ok? Eso es fenotipo, cualquier característica física, fisiológica o de comportamiento que se hereda de los padres a los hijos, ¿sí? Ok. Vamos a ver qué es genotipo. Vean, se parecen las palabras, pero son distintas. Se refieren a cosas distintas. Fenotipo y genotipo. Es distinto. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos estas dos palabras o las escribimos, ¿sí? Porque se parecen, solo difieren realmente en una letra, pero son muy distintas su significado. El genotipo o gen, ¿sí? Es un gen o un conjunto de genes que determinan la expresión del fenotipo. A ver, lo vamos a decir en español, ¿sí? El fenotipo, esa característica de que yo tengo los ojos del color, de un color marrón, y que mi mamá los tiene de un color marrón y me los heredó a mí, el fenotipo, ¿verdad? Pues eso es gracias a los genes. Realmente lo que ella me heredó no fueron los ojos. Ella me heredó los genes, ¿sí? El genotipo. Los genes que estaban en su óvulo, ¿verdad? Ya hablamos que los óvulos, la meiosis, ya conocen, ¿verdad? El proceso de fecundación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están los genes, los cromosomas, ¿verdad? Ya dijimos que la mitad de los cromosomas van en el óvulo y la otra en el espermatozoide, para que toda la información genética se transfiera a los hijos. Eso lo vimos en las sesiones anteriores. Entonces, los genes de mi mamá se me pasan a mí, no exactamente iguales. Ojo, eso ya lo sabemos, porque hay una combinación, etcétera, etcétera. Todo eso está en el video anterior, lo pueden ir a repasar si gustan, si creen que se van a sentir más cómodos teniendo a la mano ese conocimiento de las semanas anteriores, pues pueden ir, ¿sí? Pero aquí vamos a ocupar ese conocimiento que ya ustedes lo adquirieron. Entonces, el genotipo, ¿sí? De que yo sea alguien con ojos marrones, porque mi mamá los tenía los ojos marrones, es gracias a que ella me traspasó sus genes, ¿sí? No me dio mis ojos, nuevamente lo repito, ella no me dio sus ojos realmente, me dio sus genes. Entonces, el fenotipo depende del genotipo, ¿sí? Los genes se expresan en un fenotipo, en características físicas, fisiológicas o de comportamiento, ¿ok? Lo he explicado así, un poco lento, pero creo que lo podemos entender bastante bien si lo explicamos así. Si tienen dudas, chicos, ya saben, aquí están los comentarios, o si no, en el chat en línea, pues usemos ese recurso. Yo considero que puede ser una buena herramienta. Si ustedes tienen dudas, no se queden con las dudas, háganmelas saber y yo con gusto se las voy a resolver. Ok, vamos a hablar de otro término, de otro concepto muy importante. Vamos a hablar de alelo. ¿Qué es un alelo? Bueno, vamos a ver. Los genes usualmente tienen dos variables, dos variantes, ¿sí? Dos variantes. Un gen puede ser de este modo o de este modo. Vamos a tener un ejemplo, ¿sí? Hay un gen que determina el color de mis ojos. Pueden ser cafés o pueden ser azules. ¿Qué determina eso? Pues los alelos. El gen
tiene dos alelos, ¿sí? Dos formas en las que se puede expresar. El gen puede ser café o puede ser azul, ¿sí? Tiene dos alelos, dos formas distintas el mismo gen, porque es el gen del color de los ojos, ¿sí? El gen de, qué sé yo, de largo de mis dedos, pues puede ser dos. Pueden ser muy largos o muy cortos. Es un ejemplo, no es realmente así, ¿sí? El gen de una persona que es muy contenta o muy enojada, pues es el mismo gen. El gen de la felicidad le vamos a llamar. Y puede expresarse en muy feliz o muy enojada, ¿sí? Es así. Es un ejemplo, pero para que vayamos entendiendo más o menos qué es un alelo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué es carácter dominante? Si hablamos de alelos y que hay dos, ¿sí? Dos tipos, dos formas en las que se puede expresar un gen, pues el carácter dominante es la versión alélica, la versión de este gen, que puede opacar a la otra versión, ¿sí? Y que se expresa como prioritaria. Ya vamos a ver todo esto. Yo sé que está un poco complicado, son palabras nuevas para ustedes, yo lo sé, pero en los ejemplos yo creo que va a quedar bastante claro, ¿sí? No tengan miedo, tranquilos, ya van a ver que es bastante fácil ya con los ejemplos. Vamos a ver qué es el carácter recesivo. El carácter recesivo, pues, nuevamente es la versión alélica del gen, ¿sí? La otra versión, la versión que se ve opacada por la presencia del carácter dominante, ¿sí? La presencia del carácter dominante. Aquí hay que poner carácter dominante, ¿sí? Dominante. Un error de dedo, disculpen. Es por la presencia del carácter dominante, ¿sí? Y solo se expresa cuando no está el carácter dominante. Ok, ¿cómo es esto? Vamos, veamos. El color de ojos de una persona es determinado por un gen, ¿sí? El fenotipo es, pues, realmente el color de mis ojos. El genotipo son los genes que determinan el color que voy a tener al final, ¿sí? Eso no lo podemos ver, no tienen un nombre específico, realmente no tienen un nombre. Simplemente decimos que es el gen que determina el color de los ojos. El fenotipo, pues sí lo podemos ver. Al final vamos a saber si bueno, en mi caso los ojos son marrón oscuro, ¿sí? Hay otros que son azules, etcétera, etcétera, etcétera. Los alelos dan esa información, ¿sí? El alelo del gen oscuro o el alelo, perdón, del gen azul, claro, ¿sí? Los ojos pueden ser oscuros o claros, ¿sí? Entonces, esas son las dos variantes de ese mismo gen. ¿Cuál es el dominante? El dominante es el oscuro, el marrón. El recesivo es el claro. ¿Cómo yo sé esto? Pues, como regla general en la naturaleza, los colores oscuros son dominantes, son los que tienen más fuerza, es más fácil que se hereden, ¿sí? Es más fácil que se hereden, así lo podemos ver también, ¿sí? Y el recesivo, pues se ve opacado, cuando está el dominante, el recesivo se ve opacado, el recesivo se va a expresar, es decir, yo voy a tener los ojos azules siempre y cuando no esté el carácter dominante, no haya un gen dominante en mis ojos, ¿sí? Hay otros tipos de genes dominantes o de características fenotípicas determinados por un par de genes. Por ejemplo, el pelo rizado y el pelo liso. El pelo rizado es dominante y el pelo liso es recesivo. Otro carácter es el de los lóbulos de las orejas. El lóbulo que está separado de aquí, del cuello, por decirlo así, o de la cara, ¿sí? Es dominante, y el que está sin lóbulo o que está pegadito es recesivo. Si se fijan acá, yo pues lo tengo un poquito separado, es un poquito separado, ¿sí? Ustedes pueden hacer la prueba, véanse en el espejo y ven si tienen separado o si lo tienen unido.
Luego vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Y de hecho su tarea va a consistir en estos precisamente. Vamos a ver qué más tenemos acá. Otros ejemplos de características dominantes y de características recesivas. En las plantas, no solo se da en los humanos, en las plantas también. Tenemos que una semilla gris y redonda es dominante frente a una blanca y arrugada. El color de la flor blanco es dominante sobre violeta. El color de la vaina amarillo es dominante sobre la vaina verde, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, ¿verdad? Sobre los caracteres dominantes y recesivos. Igual en los animales. En los animales, como ya dije, los colores oscuros siempre son dominantes, o la mayoría de las veces son dominantes frente a colores claros. Y un ejemplo es el pelaje de los perros. Los perros oscuros son dominantes, se expresan con más facilidad, o son más fuertes, le vamos a llamar, son más fuertes que los caracteres recesivos, es decir, el pelaje un poco más claro. Vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos. Lo siguiente es cómo se representa el genotipo y el fenotipo, dominante y recesivo. Bueno, cuando hablamos de genotipo, algo que no podemos ver, pues lo que tenemos que hacer para representarlo es ponerle una simbología, un símbolo, ¿sí? ¿Y cuál es el símbolo? Son letras del abecedario, ¿sí? Usualmente son letras del abecedario. Para el gen dominante o para el alelo dominante se ocupan letras mayúsculas y para el recesivo letras minúsculas. Y algo muy importante es que cuando hagamos los ejercicios van a ver que es muy importante ocupar letras que sean muy diferente la mayúscula de la minúscula. Por ejemplo, la A mayúscula es muy diferente a la A minúscula. La B mayúscula es muy diferente a la B minúscula. Pero la C mayúscula y la C minúscula, pues realmente no es muy diferente. Cambia el tamaño, pero entre estas, ¿cómo yo pudiera saber cuál es la mayúscula? Realmente es un poco diferente. Simplemente son tres Cs con tamaños diferentes. Entonces es importante ocupar símbolos o letras cuya mayúscula y minúscula sea muy diferente. ¿Cómo se representa el fenotipo? Pues fácil. Como es algo que podemos ver, lo escribimos justo como lo vemos, ¿sí? Un fenotipo dominante son los ojos oscuros y un fenotipo recesivo son los ojos claros. Así de fácil. Ok, vamos a ver otro concepto muy importante, el último que vamos a ver el día de hoy, antes de entrar a las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel lo vamos a ver en el siguiente video, donde ya vamos a hacer ejercicios prácticos, pero hoy vamos a terminar hablando sobre los organismos homocigóticos y los heterocigóticos. A ver, toda característica física de nosotros está compuesta por al menos dos genes, por un par de genes, ¿sí? Entonces, los organismos que tienen dos genes dominantes para una característica, pues se les llama organismos homocigotos dominantes. Homocigoto dominante, porque tienen dos genes dominantes, ¿sí? Homocigoto, recuerden que homo significa igual, ¿sí? Igual. Entonces, si tienen dos genes iguales y ambos son dominantes, pues es un organismo homocigoto dominante. Vean acá, como tiene 2A mayúscula, los dos genes son dominantes. Entonces es un organismo homocigoto dominante. Este es el genotipo y este es el fenotipo. El fenotipo, pues, es un perrito de pelaje oscuro. Ese es el gen. El gen determina el pelaje oscuro, ¿sí? Y el fenotipo es ya lo que yo estoy viendo, lo que puedo ver. Yo veo que el perrito tiene un pelaje oscuro. Ok, ahora tenemos otro que se llaman los heterocigóticos. Hetero, recuerden, hetero significa diferente. Heterocigoto
También se le llama híbrido. Híbrido. ¿Y por qué se le llama híbrido? Porque son los organismos que tienen un gen dominante y un gen recesivo. Uno de cada uno. Distintos, ¿verdad? Heterodistintos. Entonces, vemos el genotipo, justamente, un gen dominante y uno recesivo. Pero, ¿qué pasa con el fenotipo? Bueno, los organismos heterocigóticos, como dijimos al principio, las características recesivas se reflejan o se expresan solo cuando están en ausencia de una característica dominante. Si hay una dominante, pues, como su nombre lo indica, domina. Entonces se expresa esta. Y vemos que el perrito tiene un color oscuro. No hay una mezcla. No es una mezcla. Si se fijan, el pelaje es exactamente del mismo color que el homocigoto dominante. Es exactamente del mismo color. ¿Por qué? Porque se está expresando el dominante. Domina y opaca a este. Este es como que no lo podemos ver. No lo podemos ver. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los homocigotos recesivos? Pues igual que el homocigoto dominante, solo que ahora con los recesivos. Tienen dos genes recesivos. Si lo ven acá, dos letras minúsculas. Es decir, me está indicando dos genes recesivos. Como no hay un gen dominante, entonces ahora sí, se expresa, se puede ver. El fenotipo ahora es de un perrito con el pelaje claro. Entonces, ha sido, bueno, este es el fin de esta clase, de este video. Yo creo que ha quedado un poco complicado, yo lo sé, pero ya van a ver que con los demás ejercicios lo van a ver de una forma más fácil realmente. Lo voy a dejar hasta acá. Estén atentos a los siguientes videos que vamos a tener. Vamos a seguir trabajando con este tema. Si han quedado dudas, por favor, chicos, por favor, háganmelo saber. Yo no quiero que se queden con las dudas, ¿sí? Es muy fácil cuando realmente me expresan sus dudas que yo se las pueda resolver. Quizás aquí en el momento algo se me quedó, o ustedes pues quizás no comprendieron esto de los perritos, del color claro, del color oscuro, genotipo, fenotipo. Pues si tienen la duda que tengan, me lo hacen saber en los comentarios o en el chat del aula virtual. Para mí ha sido un honor, un gusto estar nuevamente con ustedes y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.